un verdadero privilegio del Señor poder estar en este lugar compartiendo lo que por gracia recibí. Y bueno, feliz de tener esta honra de parte del Padre. Pensaba estar en el mismo plano, o sea que me había estructurado en verlo cerca. Pero bueno, vamos a quebrar la estructura. Bueno, muchas gracias al Señor. Yo antes que nada quería preguntarles quiénes están visitando la casa, más allá de los que están por Benjamín y, digamos, invitados de otras congregaciones. ¿Qué personas visitan hoy por primera vez una congregación cristiana? Me gustaría que levanten su mano, simplemente para saber y para darles la bienvenida. Bienvenida, la mamá de Cande. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, y sí, seguramente hay muchas personas que están visitándonos de otra congregación, ¿verdad? Como recién veíamos, si pueden levantar su mano. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, lo que el Señor hoy ha traído a mi vida, quiero contarles un poco cómo fue que esta palabra se gestó en mi corazón. Primero decirles que no vengo a hablarles de nada que el Señor no haya confrontado en mi vida primero. Nada que el Señor no haya sacado a la luz primero en mi corazón, ¿sí? Porque entiendo que de allí viene la autoridad, no de que yo haya logrado algo, sino de lo que el Espíritu en su misericordia pudo mostrarme para revelarme lo malo y yo así darle lugar a su Espíritu y poder cambiar, ¿sí? Y un día, hace tiempo, el Señor me mostraba cuánto de lo que voy a hablar había en mí. Y una vez, en una de esas tantas oraciones medias fariseas que uno hace, Señor, mostrame en qué tengo que cambiar, pero medio con la seguridad que el Señor te va a decir, en nada, hija, sos perfecta. ¿Vieron que uno cree eso, no? Y bueno, el Señor, como me tuvo misericordia, me llevó a leer esta oración. En Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, soy pastora de una iglesia, presidenta del colegio de psicopedagogos. Señor, qué bendición ser tu hija. Digo, Señor, si tenés algo en mí para cambiar, no creo que mucho, cámbiame. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Bueno, como uno a veces no escucha lo que no le gusta, ¿qué dije yo? Me habrá parecido que tenía que leer esta cita, seguramente fue mi alma, no tenía que leer esto. Pero como el Señor quería que yo me quedara tranquila, que sí me quería hablar de esto, cierta autoridad me dijo, ¿sabes qué? No te apruebo más. Me clavó el 1 y me mandó a marzo. Y yo no entendía demasiado porque no se había hecho verdad en mi espíritu esto. Hasta que, bueno, yo le pregunté al Señor ¿por qué mi alma se había atravesado y se había dolido tanto de esto, de la aprobación de un hombre. Entonces el Señor me mostraba cuánto había en mí, cuánta necesidad había en mí de la aprobación de la gente. Y ahí, gracias a esa autoridad, a quien agradezco a Dios, que estas palabras fueron como a espada que penetraron hasta partir el alma, esa parte del alma que yo acariciaba. Gracias a eso, el Señor comenzó un camino y empezó a hablarme en ese tiempo, que de hace un tiempo esta parte vengo conquistando. Y el Señor empezó en realidad me llevó a un tiempo de desierto intenso, que se llamaba anonimato, ¿no? Él le puso ese nombre.
Y yo creía que era solo en lo profesional, ¿sí? Porque muchos que me conocen saben que yo ocupé un cargo público durante 6 años y yo había puesto mucha de mi identidad ahí. Y bueno, cuando el Señor me dijo que ya era mi tiempo de salir de ahí y de otros lugares también de mucho prestigio en lo profesional, en lo académico, en lo universitario, yo dije, bueno, sí, me reduele, fue difícil, pero dije, bueno, no era tan doloroso como pensaba, ya está. Ya lo pasé el desierto, listo, sigo para adelante. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que el desierto y el anonimato en el que Dios me ponía era en todos los ámbitos. Porque justamente lo que Él quería mostrarme era lo que había en mí, de estas características que ya vamos a hablar. Cuando el Señor mostró la vileza de mi corazón y dispuso a hacerme conocer mi verdadera identidad, porque no hay forma que Él te haga conocer tu identidad si no arranca las costras de identidad falsa que uno tiene. Soy médico, soy mamá, soy psicólogo, soy empresario, soy jardinero. Hasta que no arranca la falsa identidad, no podemos saber realmente quiénes somos en Él. Esto es simplemente para hacer una introducción de lo que el Señor me habló primero a mí. Pero el Señor me siguió hablando de estas características que yo, de la oración que leí recién, de los fariseos. Y ustedes saben que, bueno, antes de contarles esto, quiero contextualizar un poco de qué se trata esto. Fariseo, ustedes saben que la palabra fariseo en arameo significa, se llama risha, y quiere decir separación, quiere decir separado. O separar. Más allá del significado profético que yo entendí en esto, significa separar. ¿Y por qué en ese tiempo? Ustedes saben, para los que por ahí seguramente lo conocen bien, pero otros no, los fariseos eran un, digamos, partido político dentro del judaísmo que se había convertido en religión, porque había varios, y había adeptos de diferentes de estas sectas o partidos políticos que estaban muy mezclados con lo religioso. ¿Por qué? Porque había algunos que eran más pegados a lo que decía la ley de Dios, otros que no eran tan estrictos, y eran, digamos, la competencia entre los fariseos, los saduceos y los esenios. Algunos se pegaban más a lo que la letra decía, otros más a lo que las tradiciones decían. A los esenios se los llamaban los hacedores, ¿sí? Pero los fariseos se caracterizaban por ser muy pegados a las costumbres, a lo que tenían que hacer, a lo que tiene que ver con los rituales. ¿Me escuchan bien o me escuchan con mucho eco? ¿Escuchan bien? Perfecto. Los fariseos eran una secta que estaban antes de los macabeos, que seguramente lo han escuchado, que fue una guerra en donde el pueblo de Israel se considera libre y se proclama en libertad, que es una festividad que se celebra todos los años, simplemente como para tener idea quiénes eran estas personas. Es decir, que cuando Jesús comienza su ministerio, ellos ya estaban, digamos, como constitución política desde hace muchos años, desde antes del año 164 antes de Cristo. La esencia de la religión que ellos predicaban era observar la ley de Dios y miren qué importante, enseñarle a la gente que Dios solamente otorga su gracia a quienes se ajustan a sus preceptos. Y de esta forma ellos comenzaron a darle más valor a los actos externos que a la piedad del corazón, ¿sí? Si comes, tenés que lavarte primero la mano derecha porque es la mano que usas para higienizarte. Y si tocas el pan con la mano derecha antes de lavarte, se te considera impuro. Entonces todo era un protocolo, un prolegómeno. Para ser y para acercarse a Dios, ni que hablar. Para acercarse a Dios era bueno, prácticamente, o sea, era imposible. Solamente quedaba recortado el estar cerca de Dios para algunos pocos, y ni siquiera para ellos, porque eran cargas tan difíciles de llevar que ellos ni siquiera podían hacer lo que ellos mismos decían.
Juan el Bautista les llamó generación de víboras, camada de víboras. Y Cristo también criticó justamente su hipocresía, ¿no? La palabra hipocresía significa actuar, actor. Yo soy un poco densa con el significado de las palabras, esto me caracterizó siempre, así que bueno, ténganme paciencia, a mí me gusta hurgar. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Solamente para saber cómo ellos se movían, simplemente vamos a hablar de algunos puntos. En realidad quiero llegar al espíritu que operaba en ellos, pero quiero hablarles de cómo ellos se movían para que en este ámbito ustedes puedan trasladarse a ese lugar y quizás pensar como ellos pensaban, ¿sí? Ellos estaban pendientes de criticar y mirar el error del otro. Por ejemplo, en Lucas 11:53 dice, cuando salió de allí, o sea Jesús, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Ellos estaban al acecho para ver la equivocación del otro, para ver en dónde falló, para ver en dónde hacerlo caer, para ver en dónde ponerse en un lugar más alto, ¿sí? Y juzgar. Para ellos eran más fuertes las tradiciones que la ley de Dios e invalidaban su palabra por causa de la tradición. Por ejemplo, dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Tenían un rollo con el tema de comer pan. Yo creo que los llegan a ver a mis hijos cuando tienen hambre, que vienen de jugar con tierra y se mandan el bollo. Yo creo que se me cae seco un fariseo. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Qué groso es eso. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de tu padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así, les dijo Jesús, invalidaste la palabra de Dios por causa de tu tradición. Hipócritas, les dijo Jesús, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Mateo 15 del 1 al 8. Ellos ya se habían desbandado en esto y le hacían creer a la gente que estas tradiciones, tenés que comer el pan así, tenés que lavarte así, tenés que levantar la mano así, es algo que Dios les decía que tenían que hacer. Entonces la gente, por temor a equivocarse ante Dios, les obedecía. Los fariseos juzgan o juzgaban por lo que sus sentidos les dicen y no tenían misericordia. Ellos se dejaban guiar solamente por lo que veían de la gente. Dice, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, dijo, los que están sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, del 11 al 13. Señor, y en esta hora yo declaro y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control, que nada de mi voz, que nada de mi corazón, que nada de mí, Señor, impida que el mensaje que hoy trae sea derramado en este lugar. Todo espíritu de distracción, todo espíritu que tape y que tape los oídos y los ojos y que nos haga pensar que nada tenemos que ver con ellos, es ahora arrancado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu atención es puesta en el código de voz que se desata, no solo para este lugar, sino para todas las naciones, para que una iglesia de Cristo sea levantada pura y sin mancha. En el nombre de Jesús. Y el Padre
hablaba puntualmente a mi corazón sobre esto. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo pueden moverlas, sino que hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y me detuve en esto de las filacterías. ¿Alguien sabe lo que eran las filacterías? Ustedes saben que ellos, los fariseos, usaban esto que se llamaba filacterías, que eran pequeños rollitos de pergamino en donde escribían los preceptos de Dios. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno en cada tirita, las hacían un rollito y se las colgaban como pulsera en su brazo izquierdo. Y algunos otros, los más osados, los más top, digamos, los que tenían más jerarquía, se ponían cascabeles en las filacterías y en el borde de sus túnicas. No vaya a ser cosa que pasen por la plaza y alguien no se dé cuenta que ellos pasaban. Entonces tenían que hacer ruido, puro ruido y pocas nueces. No sé si sale de ahí el dicho, pero ponele. Entonces ellos pasaban, uy, encima justo me puse pulsera al lado izquierdo. Bueno, pasaban y clink, 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 clink. Amarás al Señor tu Dios, todo se les hacía ruido, clink, 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 clink. Entonces el Señor se indignaba porque le decía: ensanchan sus filacterías, porque cada vez las hacían más gordas. Andaban después con un llavero de todo, imagínense todos los mandamientos, ellos colgando, ¿sí? Cada vez las hacían más anchas. Pero ¿qué le indignaba a Jesús? Que andaban con eso colgando, pero no las hacían carne en su corazón. Entonces, eso es lo que el Señor abominaba de ellos, que mostraban las leyes de Jehová, pero no las tenían en su corazón. Y la palabra filactería significa defensa, y también entendía que para muchos el conocer a Dios, el decirse cristiano, el decirse yo amo a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo, es una defensa para no mostrar todo lo que hay adentro sin cambiar. 3 características fundamentales el Señor me mostraba a mí, y sea la luz y también tiene que mostrarlas en tu corazón de esto. Cargas difíciles de llevar. Hacer sin ser. Actividades sin vida. Yo puedo tocar un instrumento de cualquier tipo, pero no ministrar vida. Yo puedo ejercer como discipulador, pero no impartir la vida, la zoe de Dios en las personas. Yo puedo plantear en la célula planes de acción rimbombantes, pero también irrisorios. Me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar. Voy a ayunar solo aire 45 días. ¡Wow! Dicen los compañeros y el discipulador. Y para quienes vienen por primera vez, esto también se manifiesta en ¿qué? Yo fui a la casa de Dios, fui a escuchar la palabra de Dios el domingo 30 de enero. Yo lo hice y no me funcionó. Cada chico que pasa a pedir pan en mi casa le doy y saco parte de mi plata para ayudar a un comedor que da de comer a ancianos y a niños pobres, que no está mal. El tema es cuando crees que eso es todo. El tema es cuando crees que eso te va a llevar a conocer una eternidad en Cristo. Yo quiero decirte a quienes vienen por primera vez que solamente derramando tu corazón ante Dios y reconociendo que nada podés hacer para llegar a Dios, es donde Dios se derrite y te mira y te abraza. Nada de lo que puedas hacer tiene poder, no porque no sirva, sino ¿sabes por qué? Porque Jesús ya lo hizo por vos en la cruz. Entonces solamente es abrir tu corazón, derramarte y decir: acá estoy, Señor, acá estoy, hace algo conmigo. La otra característica es
como leíamos recién en su palabra, hacer cosas para ser vistos, el aparentarme espiritual, el pasar palabra, el pedir una célula de mayor categoría. Mirá, pastor, yo te quería decir que, mirá, me parece que esa célula es muy básica para mí porque, bueno, yo tengo este recorrido en los caminos del Señor, 25 años maestra de párvulos, 35 años salmista, 45 años he dado de comer a los pobres, soy misericordiosa, esforzada, valiente, profeta. Entonces, hacer cosas para ser vistos, contar cuánto ofrendé, cuánto di de primicia. No, porque tuve que dar la primicia. Ay, perdón, cierto que no hay que decir. ¿Viste el billete gordo? Ese era era el mío. Mostrarme. Necesito ser visto, hacer ruido. Cuando paso, que se me muevan los cascabeles. No vaya a ser que el pastor no me vea. No vaya a ser que se pierda la bendición de que yo sirva a su lado. Otra característica que encontraba en mi corazón: amar los lugares de honor. Amamos más los lugares que el corazón de Dios. Eso es lo que el Señor me mostraba en la vileza de mi corazón. Amamos más el reconocimiento de las personas y autoridades que el reconocimiento de Dios. Pero a veces aún este conocimiento está velado para nosotros, porque esto es de lo que voy a hablar en un ratito. No no quiero decirles que esto uno lo hace con intencionalidad. Si es así, que el Señor tenga misericordia. Pero en la mayoría de los casos uno no se da cuenta, porque esta es la trampa de este espíritu. Entonces decimos, no, pero claro que yo lo que más quiero es el reconocimiento de Dios. Pero vaya, ¿cómo? Por supuesto, pastor. Entonces, ¿por qué estás tan desesperado en que te saquen del anonimato? Si Dios ya te reconoció desde la eternidad, si Él ya te eligió, entonces menoscabamos lo que dice Juan 15: y yo os elegí a vosotros primero, y os elegí para que lleven fruto, para que lleven mucho fruto. Él ya nos eligió. Entonces no es tan verdad de que yo no quiero que la gente me reconozca. Y yo ahora quiero que este lugar se empape del espíritu con el que el Señor redarguyó a los fariseos, que prontito vamos a hablar de que van a dejar de ser una característica de personas para transformarse en un espíritu que hoy está acechándonos como cuerpo de Cristo. Y los quiero invitar, si trajeron su Biblia, yo amo el libro, el papel, porque el dispositivo electrónico me sirve hasta por ahí. Si tienen su Biblia, yo los animo a que leamos juntos Mateo 23. Estoy más que segura que lo han leído millones de veces. Buenísimo si es así. Pero hoy el Señor quiere traer vida a este lugar. Y quiere develar un espíritu que nos está asfixiando y que está secando nuestros huesos. La primera parte ya la leí recién, hasta aman los lugares de honor, que es el versículo 6, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vamos a volver a leerlos, vamos desde el versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos, ¿cómo le va, pastora?, en las plazas, y el ser llamados por los hombres rabí, con muchas R, rabí, que quiere decir maestro. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis a nadie Padre, Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis que entren los que están entrando. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Y quiero hacer aquí un pequeño corte. Esta expresión que Jesús usaba, que devoraban la casa de las viudas, era una expresión que se usaba en la antigüedad porque ellos se abusaban de las viudas en el sentido monetario. Pasaban por sus casas y le retenían impuestos diciendo que eran para el templo cuando eran para ellos. Y ellos mismos sabían que en la ley de Moisés las viudas y los huérfanos estaban eximidos de pagar impuestos y al contrario tenían que ser mantenidos por el pueblo. Entonces Jesús criticaba esto y decía, era una frase que se usaba en ese momento, devoraban la casa de las viudas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo, qué es más importante, el oro o el templo que sacrificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. No se distraiga, porque esta palabra es de Jesús mismo. Yo simplemente soy voz en off de lo que Él está hablando a la iglesia. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo o el anís y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. En otras versiones dice, y la fe. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar a aquellas. Guías de ciego, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Ay, gracias, Señor, porque yo no robo y no me desenfreno. Y ya vamos a ver. Fariseo ciego, limpia primero lo que está adentro del vaso y del plato, para que lo que está por fuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos y a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, ay, si nosotros hubiéramos vivido en aquellos días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de estos profetas. Así quedáis testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas.
Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas sabios y escribas de ellos. A uno los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis antes que el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo, fariseo, estaba ahí, ya me hubiera caído, pero los tipos como nada lo escucharon. Lo cual yo declaro que hoy no va a ser así, en este lugar. El Señor habla de buscar la misericordia, la fidelidad, la justicia y el amor. ¿Saben? El Señor siempre cuando da una palabra de exhortación, siempre también con la otra mano te recoge en misericordia, con la vara y con el cayado. Y el Señor me hablaba y me mostraba que desde la historia o desde los tiempos bíblicos antiguos y aún desde la misma eternidad, hay algo que a Él siempre lo derritió, que siempre hizo que sus decisiones a veces cambiaran. Y tiene que ver con encontrar corazones que gimen y que pueden ver su inmundicia y que se arrepienten. Y hace un par de noches tuve un sueño, le contaba a algunos de mis amigos, de los pastores, que no entendí, que alguien me gritaba y me decía, Ezequiel 9, Ezequiel 9. Yo me desperté y me fui a leer Ezequiel 9. Y la verdad que no entendí qué me quería decir el Señor hasta que tuve que preparar este mensaje. Y miren lo que dice Ezequiel 9. Entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acercaos verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí, me perdí, ustedes sigan. Y he aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano en la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que cometen en medio de ella. Pero a los otros, a los que no se lamentan y gimen, yo lo oí. Pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Pero no toquéis a ninguno sobre quien está la señal. Comenzaréis por mi santuario. Japa, dije, o sea, comenzará por su casa. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Y ahí lo que yo entendí. Después sigue, poco más. Después dice, el Señor ha abandonado la tierra. En el versículo 9 dice, entonces me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión. Dijo el Señor, pero él decía, así como ellos me han abandonado, yo también los voy a abandonar. Yo decía, qué duro, Señor, este pasaje. ¿Por qué me dijiste eso en sueño? Encima a los gritos me despertaste. Y el Espíritu me decía que desde la eternidad Él mira a quienes gimen, a quienes tienen una marca. La marca es el arrepentimiento. Que antes era una marca visible y natural
digamos, que le pidió a este escriba que de alguna manera los marque, pero hoy es la sangre de Cristo que nos marca para que no nos destruya su justicia absoluta, ¿sí? Hoy quiero hablarte de lo que dejó de ser características de personas para transformarse en un espíritu que acecha a nuestras vidas y por ende al cuerpo de Cristo. Y es el espíritu fariseo. La verdad no sé si se llama así. En la Biblia no lo encontré, pero sí encontré el espíritu que operaba en ellos, que operó en mí y que estoy seguro que no te das cuenta porque esa es la primera estrategia, está operando en tu vida solo por estos breves momentos, porque sé que el Señor va a derramar de su gracia y vas a poder verlo. El espíritu fariseo, así como el nombre lo dice, que significa separación, y ustedes saben que separación entendemos que es la misma muerte. A ver, cuando una persona muere, se separa físicamente, digamos, su espíritu de su alma y su cuerpo queda en otro lugar. Por eso entendemos que la muerte en sí es separación. Este espíritu trae separación, trae muerte. ¿Entre qué trae muerte? Entre lo natural y entre lo espiritual. Entre lo que digo y lo que hago. Entre lo que soy y lo que aparento ser. Sabios los que están anotando. No dejen que la palabra se escurra por los recovecos de la distracción de la vida. La palabra de Dios es oro en nuestras manos. Este es un espíritu que se guía por lo que los sentidos marcan y no por la realidad de Dios, que es el amor, la justicia y la misericordia. Este espíritu te hace vivir en otra realidad, digamos como una realidad virtual. Te hace creer que eso es lo que ves, pero no es. Porque vos estás en otra realidad parado, porque vos tenés que estar en la realidad de Dios. Jesús se lo dijo, es el amor, la justicia y la misericordia. Pero vos estás en la realidad de las filacterías, en la realidad del mundo rimbombante, de los anteojos 3D. Ahí estás vos, cuando este espíritu te opera. Este espíritu te dice, mira el caramelito, mira el caramelito, mira el caramelito, y te va sacando de la realidad de Dios. Pero te hace creer que estás en la realidad porque sos hijo de Dios, venís a adorar, sos discipulador, sos pastor, sos líder, ministras la adoración. O sea, tus sentidos ven que estás, pero no estás. Este espíritu mata la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque impide el obrar del Espíritu Santo. El obrar primordial del Espíritu Santo es la humillación y el quebranto, que ni siquiera tiene que ver con apretarnos un poco los ojos para que nos caiga alguna lágrima y decir, ay, qué bueno, ya me quebranté. Luché como 1 hora y media en la adoración, no me quebrantaba, ya está, me cayó una lágrima, ya me quebranté, me puedo ir a mi casa. Señor, qué humilde que soy. Eso no tiene nada que ver con el quebrantamiento, porque el quebranto lo trae el Espíritu de Dios. Vos no podés hacer nada para quebrantarte, solamente disponer tu corazón para que Él pueda quebrarte. Pero este espíritu impide el obrar del Espíritu Santo, justamente porque te hace creer que está todo bien. Pucha, si yo soy pastor, ¿qué voy a tener mal? O sea, soy pastor, soy líder, soy profeta, con muchas P, profeta, soy apóstol, soy apóstol. ¿Cómo voy a tener algo malo? Justamente, este es el hechizo que te hace creer este espíritu. El espíritu fariseo vive de la apariencia y de la aprobación de los hombres. Se alimenta de esto. Se alimenta de aparentar ser espiritual, de aparentar estar bien con Dios, de tener un lenguaje evangélico espiritualoide. Papá me dijo, papá me mostró, el Espíritu me habló. Nunca voy a decir me encanta, oh, sacrilegio. Perdón, pero yo me meto en el personaje. Estoy bien. Este espíritu, perdón.
Este espíritu se nutre, y yo le pido en este punto al Espíritu de Dios que obre en los corazones de una manera sobrenatural. Porque cuando yo preparaba esto y llegaba a este punto que el Señor me mostraba, yo decía, ay Señor, pase de mí esta copa, y el Señor me decía, haces fondo blanco y lo decís. Muchas cosas son autorreferenciales y pasé por ellas, otras no. Pero el Señor decía, Señor, ¿por qué tengo que decir esto? Porque quiero que lo digas. Este espíritu se nutre de prácticas ocultas en lo secreto para obtener placer, pero constituye una fachada, te arma una fachada espiritual y construye un lenguaje espiritualoide o espiritual, en donde el otro ni siquiera piensa que ese espíritu está operando en vos. Llenar el muro de Facebook con versículos bíblicos, con frases encantadoras, hermosas. Ay, perdón, dije me encanta, perdón. Llenar con papá me mostró que, a ver, no estoy hablando peyorativamente, puede ser que papá te muestre y gloria a Dios si así es, pero estoy hablando de cuánto a veces somos operados por este espíritu y no nos damos cuenta, porque esa es la primera estrategia. Porque llenas tu Facebook de textos, pero en tu corazón no perdonas y anhelas los lugares altos. Porque hablas del dominio propio, pero cada tanto consumís pornografía, atracones de comida, horas y horas de Netflix. Porque tenés intimidad con tu cónyuge, pero tu mente y tu corazón están con otra persona. Porque estás colgado del ala de un ángel ahí enviando palabras a tu grupo de palabras, pero ya que pasaste por el segundo cielo, te colgaste de los ganchos del vecino para pagar unos pesitos menos de luz. Y ustedes dicen, ay, tanto. Y yo le decía, ay, Señor, ¿no será muy básico decir esto? Y el Señor me hizo callar y me dijo, ¿básico según quién? ¿Según vos o según lo que yo establezco? Y no hablé más, seguí preparando el mensaje. Porque no te cansas de alabar al Padre con tu boca, con la última canción, adoración de moda, pero cuando nadie te ve, con esa misma boca, criticas con tu cónyuge en la pieza, puerta cerrada, por envidias y celos amargos al hermano que está creciendo y que es levantado por el Señor, por ejemplo, entre muchas cosas más. Pero quiero decirte que este bicho se alimenta de esas pequeñas cosillas ocultas que ni se te ocurre decirlo en la confrontación. En la confrontación decimos lo que el discipulador quiere oír, no vas a hacer que yo quede mal. De eso se nutre este espíritu. Estás acá sentado y tu mente, por ejemplo, está en las mejores playas de Brasil, preguntándose una y otra vez, ¿para qué estoy acá si esto ya lo sé? Eso también es el espíritu de fariseo. De tu boca jamás sale un me encanta. No, jamás. Pero en este mes no has parado de encantarte con la desconexión de las vacaciones y desenfocándote de tu verdadero propósito, que ojo, no estoy hablando del descanso que produce Cristo y que puedas descansar, sino de la desconexión, que es algo muy diferente. Llenas de amenes los grupos de intercesión, de oración, pero no dispones ni siquiera un minuto para interceder por eso que acabas de leer, porque estás muy ocupado con tus cosas y con vos mismo. No te tomas un ibuprofeno para no torcer a farmaqueia, no vaya a hacer cosa, pero tu corazón está lleno de temor a la muerte. No te importa tu hermano enfermo, ni siquiera orás por él, por ella, ni siquiera preguntas cómo están las que han tenido bebés hace poco. Y le doy gloria a Dios por quienes por revelación entienden esta conquista en la salud. Pero me estoy refiriendo a los que hacen las cosas porque creen ser más espirituales y no tienen convicción o están para pelear otro tipo de guerras. Este es un espíritu que nos hace vivir en una realidad paralela. Esa es la otra característica. Es una realidad falsa. ¿Y cuál es la realidad falsa y la realidad paralela? Es la de creer que estamos bien, pero nuestro corazón está seco. O sea,
es lo que estás pensando ahora. Todo lo que está diciendo no me toca. Bueno, esa es la operación de este espíritu. Creer que estás bien, pero que en tu corazón está seco. Este espíritu impide entrar y ver el reino de Dios y solo te hace ser un evangélico perpetuo por el resto de tu vida. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis que entren los que están entrando. Mateo 23:13. Su reino, justicia, paz y gozo. Este espíritu mata el gozo principalmente. Te hace perder el disfrutar. Sentís que tenés que hacer cosas para obtener la gracia de Dios. Fíjate lo mismo que los fariseos predicaban. ¿Y saben qué? El Señor hace un tiempo me viene hablando mucho de la palabra disfrutar, cosa que me costaba muchísimo. Por eso el Señor me hablaba. Y disfrutar significa separar los frutos, sacar los frutos. O sea, significa cuando uno va al árbol y arranca el fruto y se lo come. Eso es disfrutar el árbol. Cuando nosotros tenemos en casa un ciruelo, que ha bendecido muchos acá con las ciruelas que dio, riquísimo, riquísimo. Hasta aprendí a hacer dulce también. Mis amigas me enseñaron. Bueno. Nosotros nos olvidábamos del sacrificio que nos había costado en una época plantarlo, ponerle el tutor. Me acuerdo con Darío había lluvias fuertes y salíamos los dos era más o menos lo único que teníamos, el arbolito de ciruela. Salíamos con las colchas ahí en la lluvia y uno le ponía el tutor, no vas a hacer que se nos quiebre el árbol. Sí, teníamos una esperanza puesta en el árbol de ciruela, pero bien. Cuando vos vas y arrancás la ciruela tan dulce y hermosa, te olvidás de todo eso, la disfrutás. La disfrutás. Y en Cristo, ¿qué me pasaba y qué quizás le pasaba a ustedes? Todo era pesado. Tengo que encontrarme con Dios. Tengo que tener intimidad con Dios. Tengo que adorar así. Primero pongo la canción, después levanto las manos, después me quiebro, me exprimo el ojo, me cae la lágrima, leo la Biblia. Ya tuve intimidad con Dios. A otra cosa. Disfrutar. ¿Sabes por qué? Disfrutar de Cristo. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo, todo el sacrificio ya lo llevó Cristo en la cruz. No tenés que hacer nada. Eso es lo que el Señor me hacía entender. No tenés que hacer nada. Hasta una vez el Señor, también lo compartía con una discípula una vez, que me compartía que le pasaba esto. Y yo le decía, ¿probaste con sentarte a tomar un café con el Señor? Pero no me des turno, Seba. Todo bien, Estoy bien. El trato del Señor es muy particular. No es que nuevamente enseñen a tomar café con Jesús, hacer una taza. Es algo personal que a mí me pasó, porque el Señor necesitaba sacarme de esa caja 4x4 que mi mente tenía. Bueno, no habiendo alcanzado ya, sino que prosigo en la meta. Y disfruté de Él. Le conté cosas, así como cuando voy a tomar un café con una amiga, una persona que amo. Que no estoy pensando en la lista de cosas o en cuánto él ve lo malo, sino en disfrutar. Y este espíritu inmundo, el espíritu fariseo, te mata una de las características que te da el reino, que es el gozo y la capacidad de disfrutar de Cristo. Y te va secando, te va secando, te va secando. Y va quedando la actividad, los conquis, adoradores, la actividad por afuera, y por dentro hueco. Y acá es donde ya me enfurece. El espíritu fariseo mata la profecía. Ya me pinté y dije, no, ¿cómo puede ser? Señor, que me estés diciendo esto. Claro, el espíritu fariseo mata la profecía. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Los fariseos edificaban los sepulcros de ellos. Y fueron vuestros padres quienes los mataron. Jesús es el espíritu de la profecía. Dice en Apocalipsis 19:10, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ¿sabes qué, mi amado? No podemos decir que somos profetas y no manifestar a Cristo. Primero.
o en todo tiempo. No podemos decir que somos profetas. Yo doy palabra solamente, pero tu vida no refleja a Cristo. No se puede, es lo contrario, porque Cristo es el espíritu de la profecía. La manifestación de Cristo más excelsa y más sublime, la que venció a la muerte, fue y es el amor. Dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay de lengua, cesarán; si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos como en un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Y por qué vemos veladamente? El Señor me decía, ves veladamente porque este espíritu te mata la capacidad de amar, porque mata la profecía, porque mata a Jesús viviendo en vos, porque mata a Jesús, que es la savia que mantiene tu tronco, el tronco de tu árbol vivo. Este espíritu vende una imagen a los otros, parecer justos ante los hombres, pero por dentro estar llenos de hipocresía e iniquidad. Ojo que no hablo de la iniquidad del abuelito, del tío, esa que nos sirve para tapar nuestras miserias. No, yo tomo porque mi abuelo tomó. No, yo digo malas palabras porque mi mamá decía malas palabras. No. Hablo de la que solito vos construiste con tus actos desviados. De esa hablo. Y esta es la que te hace por fuera lucir hermoso, un evangélico promedio, digamos, un cristiano bien, pero por dentro estar llenos de huesos secos. Dice su palabra, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, a mí no me vas a engañar, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero ahí nomás, después de la exhortación, viene la estrategia de Jesús para vos, para mí, para la iglesia, y dice, ponte en vela. ¡Ey, despertate, iglesia! ¡Despertate, iglesia! Ponte en vela, iglesia, ponte en vela. Afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, los sueños que estaban a punto de morir, el llamado, lo que Dios te dio. Afirma lo que todavía no está muerto, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Tenés tanta cantidad de promesas y de palabras en tu vida. Guárdalos y arrepiéntete. Arrepiéntete. El Señor te da la exhortación, pero te da la estrategia, arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo. Porque son dignos
en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Señor, pero esto es para la gran tribulación, esto es después de la segunda venida. No. ¿Sabes quién es el vencedor? El vencedor hoy podés ser vos. El vencedor es el que se arrepintió, el que veló, el que no se durmió con la palabra que recibió, el que la gestionó. Como decía la pastora Luli hace un tiempo, ¿cuánto estás haciendo por gestionar el sueño de Dios en tu vida? El que afirmó las cosas que quedan, que aún hay por hacer en cuanto a tu propósito. Ese es el vencedor, el que recordó lo que Dios le dijo y se determinó a gestionar su palabra. El que fue uno de los pocos que no manchó sus vestidos con una doble realidad. Este es el vencedor. No te creas que Jesús te habla solo para después de la segunda venida. También, pero hoy te habla Él. ¿Cómo hacer para vencer este espíritu? Y una de las últimas características, este espíritu seca los huesos. Este espíritu tiene la particularidad de consumir la vida y de enfermar los huesos. Ustedes saben, seguramente los pastores que son médicos conocen mucho más en finito esto, pero todos sabemos que la función de los huesos en un cuerpo, del esqueleto, básicamente a grandes rasgos son dos. Es la de sostener los músculos para no ser un flan, digamos. No voy a hacer un chiste que iba a hacer. Y la otra es proteger a los órganos vitales, como el corazón, los pulmones. Y la palabra de Dios a este espíritu que portaban estas personas les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué usaste esta forma de graficar como un sepulcro? Antes ustedes saben que las tumbas no eran como son ahora. Eran cuevas en donde había como estantes y ponían un muerto por estante envuelto en sábanas, ¿sí? Y ahí, bueno, lo tapaban con una piedra y ahí quedaban. Estos eran los sepulcros de la gente de clase media, media baja. Los sepulcros de otras personas eran como más top, por decir así. Pero yo le decía: Señor, teniendo tantos ejemplos, qué sé yo, más al hueso, él, sí, también, pero no le dijo: ustedes son como actores del coliseo, del circo romano, que se ponen una careta, o no son como... No, le dijo sepulcros blanqueados. Y yo decía: ¿por qué, Señor? Y el Señor me decía: porque este espíritu, la función principal que tiene en el cuerpo de Cristo es secar los huesos para que pierdan la función de proteger a los órganos vitales, como el corazón, como los pulmones, como el cerebro que el cráneo protege. Y una vez que el órgano vital queda expuesto, es blanco del enemigo. Pero no se nota porque el hueso está por dentro. No se ve. Entonces, esta es la estrategia: secarte los huesos, hacerte creer que estás bárbaro, que estás bien, que sos de reino, que no sos religioso, que diezmas tu tiempo. Señor, yo no robo, yo no adultero. Todo el tiempo que le robas al Señor pensando pavadas, todo el tiempo que le robas proyectando tu vida sin pensar en extender su reino, ¿no es robar? Yo no mato, Señor. Y si mira con la cara de indiferencia que lo miras al hermano que no te cae bien, lo mataste, ya está. Señor, yo no adultero. Y no sé, porque todas las veces que desdecís la palabra de tu autoridad en tu mente y en tu corazón, estás aliándote con la serpiente y estás adulterando. Y el Señor me llevaba inmediatamente a la oración de Ezequiel,
No sé si esta palabra va a ser muy larga. No sé, ni me fijé, ni es mi intención. Pero yo quiero que el Espíritu, más bien el Espíritu de Dios, hoy quería, a través de esta palabra, llegar a lo profundo de tu corazón. Y que esos huesos que están secos en vos, en donde crees que está todo bien, y que con estar en un ministerio, venir los domingos a la iglesia, tener un lugar de autoridad, está todo bien. Él quiere decirte que hoy es tiempo de reverdecer esos huesos secos. Él quiere decirte que hoy es tiempo de vida. Hoy es tiempo de que disfrutes de Cristo, porque Él ya llevó todas tus lágrimas, tu dolor, tus ayunos, todo en la cruz. Hoy es tiempo de hacer la oración que hizo Ezequiel. Y yo hoy quiero declararla para esta casa, para ustedes, en el nombre de Jesús. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos. Y he aquí, eran muchísimos. Eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Me dijo a mí, Evangelina: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Ahora en el nombre de Jesús, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, porque ¿hasta cuándo vas a pensar que las cosas ocultas que vos tenés no modifican el cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo vas a creer que tus pecados son solo tuyos? ¿No entendés que esto es un esqueleto? ¿No entendés que por tu hueso hay coyunturas y que el estancamiento en pecados tuyos estanca a tu hermano? Líder, pastor, discipuladora, hermano, yo, ¿hasta cuándo no vamos a entender? Y miré, y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo: profetiza, dale, profetiza. Y yo digo: profetiza, profetizo, hijo de hombre. Y digo: así dice el Señor: ven de los cuatro vientos, Espíritu de Dios, y sopla sobre estos muertos ahora. Sopla sobre estos muertos ahora. Y viviremos, Señor, viviremos. Y profetizo como Él me ordenó. Y el Espíritu va a entrar sobre nosotros y viviremos. Y nos pondremos en pie y seremos un inmenso ejército. Entonces Él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Dale, profetiza ahora y diles: así dice el Señor Dios: he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Te va a llevar a su propósito, te va a llevar a lo que fuiste diseñado. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré y pongo mi espíritu en vosotros y pongo en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor de los ejércitos. Este espíritu es confrontado. Solo con el Espíritu de Dios
porque no es con fuerza, no es con espada, no es con palabra profética, es con el Espíritu de Dios, que este Espíritu se confronta ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu trae quebranto, ahora trae convicción de este espíritu inmundo que te hace creer que está todo bien, que ya sos pastor, que ya sos líder, que ya sos anciano, profeta, apóstol, y que no hay en vos cosas que lo dañan, que lo hacen llorar, que quebrantan su corazón. Hay mucho en vos y ahora el Espíritu saca la luz, el hacha flota, el hacha sube a la superficie y muestra lo que tenés que cambiar. Decirle al Señor que estás seco, que estás lleno de actividades, pero que estás seco. Decirle que no podés disfrutarlo. Decíselo. Él sabe que somos polvo. Él sabe que nacimos de mujer y hombre. Sabe que nos va a pasar esto. Jesús mismo dijo: pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Se va a asustar porque le digas cuál es tu miseria. Ahora, Espíritu de Dios, me mandaste a profetizar. Ahora cumplí tu palabra de quebrantar. Llega el quebrantamiento. Llega el quebrantamiento de no vivir en una realidad virtual, de hacerte el espiritualoide, sino de ser un hijo de verdad, a pura cepa, de los que no se doblegan ante Baal, de los que no se quiebran ante el rechazo. Sos un hijo a pura cepa. Espíritu Santo, fuego, fuego. Su misericordia llega hoy a la casa. Su misericordia hoy llega a tu vida. Su misericordia hoy te abraza y te dice: hijito, acá estoy para hacerte dar cuenta. Acá estoy yo. Ese espíritu te cerró los ojos, pero ya está, mira, ya lo pudiste ver. Ahora estoy yo para ayudarte. Solo el Espíritu de Dios puede llenar de vida los huesos secos. Solo el Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios, como dijiste. Sopla, trae convicción y quebrantamiento. Señor, no hay títulos que nos hagan estar de pie ante tu gloria. Señor, no somos nada sin tu gracia. Señor, ¿quiénes somos? Solo un puñado de adoptados y rescatados por tu amor. Señor. Eres fuego en el monte y agua en desiertos. Respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Se lo decimos. Santo Espíritu, ven, muévete. No vas a hacer que el Espíritu se mueva, pero sí tu corazón quebrantado a Él lo derrite. ¿Qué querés caretearle a Dios si Él te hizo? Muévete, Espíritu de Dios. Eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Sale a la superficie lo que te tenía seco. Ahora lo
Lo podés ver, lo podés ver, lo podés ver. Ahora lo podés ver, lo podés confesar. Y el Señor te abraza, te recibe. Santo Espíritu, envuélvete. Sí, Señor, creemos en tu Espíritu. Santo Espíritu, envuélvete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Desgarrate ante Él. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Él quiere ver tu fe hoy, decilo. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Él da vida a los huesos secos. Él da vida a tus huesos para que cumplas la función de sostener el cuerpo de Cristo. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos, es un carácter para que le sea funcional a Dios.